con el foro. Agradezco la atención a los docentes. Enlace, por favor. Ya se les dio un poquito de... Se les dio un regalo, donde se relajaron, cantaron, escuchamos un mensaje de un niño, que es un mensaje que llega y que queda sobre la importancia de conservar, preservar y cuidar nuestra fauna regional. Continuamos con el foro. Habíamos quedado a mitad de presentación del magíster José Jiménez. Y luego continuamos, al finalizar, continuamos con las actividades musicales. Sí. Bueno, creo que después de la disertación del niño me puso el panorama como difícil. Ese chamito de verdad que va a ser un excelente orador. Vi que tenía un poquito de miedo escénico y le costó un tanto interactuar con ustedes, ¿verdad que sí? Fíjense, bueno, como les decía hace ratito, habían algunas palabras claves, algunos aspectos claves que es importante que tengamos presentes. Me quedaba con los últimos dos y los retomo para que continuemos. Las características del semiárido larense, que tiene que ver un tanto con las condiciones físico-naturales que tenemos como espacio geográfico. Y recordemos que el espacio geográfico está constituido por dos grandes elementos. Uno son los elementos naturales, donde el hombre no tiene absolutamente nada que ver en la formación de los mismos. Y los otros, los elementos culturales, todas aquellas actividades que el hombre desarrolla en el ambiente. Esa interacción entonces es la que genera el espacio geográfico. A partir de allí, ese uso del espacio geográfico en el semiárido larense entonces ha llevado a un estrés en los recursos, que los recursos hayan sido utilizados de manera excesiva. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible y sustentable, nos enfocamos en una cosa: que existan la suficiente cantidad de alimentos y que sean lo suficientemente productivos desde el punto de vista económico para las personas que trabajan con ellos. Es decir, que supla ambas necesidades, que supla las necesidades alimenticias, pero que también supla la generación de recursos económicos. Esto ya lo hemos conversado, lo repasamos rápidamente, las características físico-naturales del semiárido larense. Lo primero que debemos tener claro es que es un relieve plano. Oscila su elevación sobre los metros sobre el nivel del mar entre 500 y 800 metros. Las precipitaciones están por debajo de los 500 mm al año. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro. La vegetación en cuanto a las características que tiene. Tenemos los bosques, los matorrales, los herbazales y los espinares. Cuando hablamos de evapotranspiración potencial, ¿a qué nos referimos? La cantidad de evaporación que hay en relación a la cantidad de lluvia que cae. Ya la profesora Milagros les daba el dato que es de aproximadamente 1800. Y fíjense que llueve un máximo de 500 mm al año. Es decir, que entre 3 a 5 veces se evapora la cantidad de lluvia que cae. Eso genera algo que se conoce como estrés hídrico. Tenemos menos agua de la que se precipita. Y este dato es importante que lo tengamos en cuenta. La zona semiárida está rodeada por los relieves altos, es decir, somos una transición entre las zonas montañosas que rodean al estado Lara y parte de las estribaciones montañosas que van también hacia la transición en los llanos. Es decir, nosotros somos la parte final de todo lo que es la cordillera de los Andes. Esa transición montañosa hace que las condiciones de erosión por el agua sean muy fuertes y eso lleva a que parte de los suelos sean totalmente arrastrados. Ahora bien, ¿qué nos interesa entender de estas características físico-naturales? Acá tenemos una imagen, esto es un mapa, y me imagino que la mayoría de los que están acá están familiarizados con sus clases de geografía en ver mapas. Los colores son los diferentes parques, ¿ok?, naturales, los parques nacionales que están dentro de lo que es el mapa político territorial del estado Lara. Fíjense bien en que prácticamente
En todos los municipios del estado Lara, a excepción de uno, tenemos espacios protegidos. Los parques nacionales lo que hacen es proteger la vegetación desde el punto de vista de los recursos naturales, tanto flora como fauna. Protegen esos espacios para garantizar también los recursos hídricos, es decir, que esas zonas no sean intervenidas y bien sean las quebradas o los ríos que pasan por allí se mantengan en el tiempo. Vean muy bien dónde están ubicados porque vamos a pasar al siguiente mapa y quiero mostrarles algo rápido para que lo tengamos claro. Estas zonas oscuras que ustedes ven acá, que tienen la letra C y la letra D, la letra D significa que ya está desertificado y la letra C significa que está culturizado. Hablábamos de elementos naturales y elementos culturales, es decir, que esos espacios o están habitados o están siendo para el uso de producción agrícola o pecuaria. Vean dónde está la gran cantidad de Cs y D. Y también tenemos espacios que tienen E, es decir, que ya están totalmente agotados. Regresamos un momentico al mapa anterior. Vean lo que estoy remarcando. Se supone que estas son zonas protegidas. Se supone que los parques nacionales están resguardados por las autoridades civiles y militares de nuestro país. Y se supone que son lugares donde no debería existir ningún tipo de intervención. Avanzamos nuevamente y vean exactamente dónde están más intervenidos los espacios. ¿A qué os responde esto? Porque estos lugares son los que están, 1, cerca de las nacientes de agua de los ríos. 2, las características de los suelos permiten la producción agrícola. Y 3, recuerden que las condiciones físico-naturales de los espacios permiten que existan también urbanismo. Y eso lleva a que en estos lugares es donde vamos a encontrar las 3 poblaciones más grandes de nuestro estado, que son Carora, Barquisimeto y Caudal. Por tanto, entonces, en ese espacio geográfico que marcamos acá, que está totalmente intervenido y otra parte desertificado, es donde está la mayor parte del problema. Ahora bien, ¿qué actividades tenemos en este ecosistema xerófítico, que es el que resaltamos acá? Las actividades agrícolas culturales, cultivos de especies de ciclos cortos. Cuando hablamos de especies de ciclos cortos es lo que comúnmente nosotros consumimos: pimentón, tomate, cebolla, piña, entre otros. Los cultivos que forman parte de nuestra dieta diaria. Todo lo que es la parte pecuaria, que es la que está ocupada por ganado bovino, ovino y caprino, es decir, todo lo que son vacas, ovejas y cabras. Y la parte forestal, las áreas ocupadas por vegetación arbórea de especies autóctonas o exóticas. ¿Qué ocurre sobre todo con este espacio? En la zona donde está la parte alta del semiárido larense, donde encontramos todo lo que es las nacientes de los ríos y la zona montañosa en los municipios Andrés Eloy Blanco y Morán, ocurre algo significativo. El desconocimiento del potencial del cultivo agroecológico lleva a que las personas deforesten el bosque para introducir un café, que es el café de sol, que no es propio de la zona venezolana, que es el que consumimos normalmente las personas que se toman una taza de café en las mañanas en Venezuela. Pero resulta que Venezuela tiene el potencial y esta zona es especial para producir un café que se llama café de sombra, que crece bajo la sombra de los árboles del bosque, que es 3 veces más caro y que tiene una demanda internacional mucho más grande que el café de sol, porque el café de sol lo produce todo el mundo, el café de sombra no. ¿Qué ha ocurrido? Por desconocimiento, la gente arrasa el bosque y empieza a sembrar café de sombra. Sí, tengo producción en 3 a 5 años y gano dinero. Por el café de sol debo esperar por lo menos 7 años. Pues de sombra, perdón, debo esperar por lo menos 7 años. Un cultivo agroecológico
me respete el bosque y me genera mayor producción porque rinde más que el café de sombra, tiene un ciclo de vida más largo, es decir, lo voy a cosechar más veces y me va a dar más plata. Pero yo, productor, con total desconocimiento de esas variables, no respeto ese tipo de cultivo y empiezo a sembrar el que supuestamente me genera el consumo directo y lo puedo procesar a la industria para que me genere dinero. ¿Cuál es la actualidad? Luego de todo esto que hemos visto, la producción de tomate, cebolla, pastoreo caprino, producción de café de sol, entre otros. Lo primero, los matorrales y herbazales han sido reducidos a menos de la mitad. Tanto los matorrales como los herbazales, en ese espacio que vimos protegido. Es decir, que si teníamos un 100% de cobertura vegetal entre matorrales y herbazales, ya solamente queda aproximadamente el 50%. Lo segundo, la superficie de tierra culturizada se ha expandido exponencialmente destruyendo la vegetación autóctona. Prácticamente encontrar Úbeda y Yacure en el estado Lara de manera natural que no haya sido reforestada es casi una misión imposible. Tercero, abandono de tierras sobreexplotadas y sobrepastoreadas se encuentran en proceso de desertificación. En el estado Lara ya tenemos desierto y basta ir a zonas del municipio Jiménez como Guadalupe o algunas poblaciones rurales de Carora, donde ya hasta los ranchitos fueron abandonados porque ya no quedan recursos para el desarrollo de cualquier actividad. El semiárido de Lara se transformó para el propósito de sembrar piñas, hortalizas, pastoreo de bovinos, caprinos y ovinos. Todos actividades económicas no aptas para el semiárido, porque no se corresponden. Las tierras desnudas y desertificadas aumentaron en los últimos 20 años como resultado del proceso de erosión. Es decir, aparte de que tenemos la erosión producto de las precipitaciones y el arrastre que hacen las corrientes de agua natural cuando llueve, porque en el semiárido llueve fuertísimo, tenemos también que la desnudez de los suelos, que es decir, la pérdida de la cobertura vegetal, esa tala que quita los árboles y quita los herbazales, lleva a que sea más susceptible y fácil el desprendimiento de las capas del suelo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Algo fácil y sencillo que todos nosotros conocemos. Y me imagino que ya ustedes conocen el término, pero algunos de nosotros cuando nos llaman marginales nos dicen, ay no me ofendas. El término marginal es un término mal empleado desde el punto de vista de la sociedad, porque desde el punto de vista geográfico es que usted está al margen de la poligonal urbana, es decir, que usted está afuera. Cuando los profesores le piden un trabajo escrito y le dicen, profe, ¿lleva margen o no lleva margen? Es el cuadrito que usted le hace a la hoja. Si usted está fuera del cuadrito del ordenamiento territorial de Barquisimeto, no voy a decir cuál es para que no se empiecen a echar broma, usted está en la zona marginal de Barquisimeto. Si usted vive en Caudal y está fuera del cuadrito urbano, usted también está fuera de la zona marginal. Todos los que vivimos en las diferentes localidades del estado Lara, si estamos fuera de la poligonal urbana, somos marginales o estamos al margen. De allí viene el término marginal. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto del ordenamiento territorial? Porque él permite planificar y organizar lo que se va a hacer en el espacio geográfico de acuerdo a las condiciones. Entonces el semiárido larense es necesario que pase por un proceso de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el segundo elemento que debemos o que proponemos aparte del ordenamiento territorial para el semiárido? Un aprendizaje cognitivo social, y la profesora Marilis es una defensora de lo que es el aprendizaje continuo de las personas, y sobre todo entender que hay una teoría, que es la de Albert Bandura, que él plantea que se pueden desarrollar programas dirigidos a las comunidades. ¿Qué necesitamos que las personas del semiárido larense entiendan, sobre todo los productores? Que existen desarrollo de actividades desacertadas y que esas actividades desacertadas son las que han llevado a toda la pérdida de recursos que tenemos. Entonces, si concientizamos sobre la posibilidad de realizar otras actividades económicas, entonces vamos a tener una reforestación del semiárido
y unas actividades económicas que propicien el desarrollo sostenible y sustentable, es decir, que sean amigables con el ambiente, que es el término que se viene utilizando últimamente cuando hablamos de ecología verde. ¿Cómo lo vemos entonces si conjugamos estas dos vertientes, el ordenamiento territorial y el aprendizaje cognitivo social? Podemos desarrollar la agroecología. ¿A qué nos va a llevar? A producir alimentos preservando los recursos y respetando el entorno. Producimos alimentos, preservamos los recursos y respetamos el entorno. Ahora bien, profe, usted está haciendo una disertación muy general, aterrícela. Veamos entonces, si llevamos este plan a la práctica, ¿cómo sería? Lo primero es trazar poligonales de preservación, es decir, hasta acá llegó el proceso de tala y deforestación. Es necesario que se coloque un límite ya a los aprovechamientos de los recursos florísticos. Segundo, recuperar los recursos florísticos, hacer un plan de reforestación, como lo ven ustedes allí, con vegetación autóctona. ¿Por qué? No es necesariamente sembrar un árbol, sino sembrar un árbol que sea cónsono con las características físico-naturales del espacio. De esa manera es la única forma en la que vamos a poder recuperar este espacio. Desarrollo de cultivos agroecológicos. Cuando hablamos de desarrollo de cultivos agroecológicos es que los cultivos que desarrollemos sean amigables con el ambiente y respeten las características de nuestro entorno. Hablamos de la producción de un alimento que en Centroamérica se utiliza como jugo, el jugo de cartón que ustedes comúnmente consumen, de manzana, de pera, entre otros. En Centroamérica lo hacen de acerola. Y ustedes preguntarán, ¿qué jugo es ese? ¿Jugo de semeruco? El jugo de semeruco lo desarrollan de manera industrial a través de cultivos que son netamente amigables con el ambiente. Manejo de los recursos existentes, es decir, trabajar, porque como hablamos de que el acuífero, que es el agua subterránea, está sobreexplotado, hay que colocar un límite y empezar a implementar el sistema de riego por goteo en todas las esferas. Y el acervo cultural de la región, y esto va aunado a poder crear rutas turísticas que preserven los paisajes naturales. Son pocas las localidades en el mundo que cuentan con elementos físico-naturales como el estado Lara para potenciarlo. Hace algunos años atrás, unos amigos de mis padres que viven en Canadá nos visitaron y se tomaron cualquier cantidad de fotos en Keyboard en los lugares donde están los wadis, los backlands, y para ellos era increíble. Se llevaron buches, cactus, porque jamás en su vida habían visto este tipo de cosas. Es importante entender que dentro de ese proceso agroecológico y de desarrollo sostenible y sustentable se establezcan rutas turísticas que puedan, uno, desarrollar centros económicos. Por ejemplo, si se logra desarrollar esto, lo que es la cultura de la producción del ágave, porque se ha vinculado solamente a la producción del cucuy de penca, pero la fibra de cocuiza se utiliza en muchos desarrollos textiles. Se utiliza también en la industria agrícola para lo que son cuerdas, mecates, entre otros. Y el establecimiento de esos elementos permitiría la experiencia con el medio natural y las visitas a lugares de interés cultural. Por ejemplo, está Yay en Sanare, están las ruinas del estado Morán, en Carora está la iglesia abandonada. Hay demasiados lugares que se pueden visitar que forman parte del entorno del semiárido, chicos. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias.